La casa de Su Majestad el Rey ha publicado un tuit. En ese tuit se dice: Su Majestad el Rey asistirá junto a los representantes de los máximos poderes institucionales al acto que conmemora el 40 aniversario del golpe de Estado del 23F. Dice el diccionario de la Real por los Reyes, Academia de la Lengua, que conmemorar es recordar solemnemente algo o a alguien, en especial con un acto o un monumento. Por ejemplo, el monasterio del Escorial conmemora la victoria en San Quintín, no conmemora una derrota. En segundo lugar, celebrar una fecha importante. Ahora se conmemora el centenario del cine, porque es algo que nos gusta y queremos recordarlo. Dice la RAE, con la Real de los Reyes, que celebrar es ensalzar públicamente a un ser sagrado o un hecho solemne, religioso o profano, dedicando uno o más días a su recuerdo. Celebran la Pascua. En segundo lugar, realizar un acto formal con las solemnidades que éste requiere. Celebran la boda, el estreno, las elecciones. En tercer lugar, realizar un acto festivo por algo que lo merece. Celebra su cumpleaños. Cuarto, mostrar o sentir alegría o agrado por algo. Alegría o agrado. Celebro tu prudente decisión. Celebraron sus simpáticas palabras, dice la RAE. Y en quinto lugar, alabar o elogiar a algo o a alguien. Dice la RAE que solemnemente es acto o ceremonia que se celebra con pompa o formalismos extraordinarios. Y yo me pregunto, ¿es un error o les ha traicionado el subconsciente? La Casa Real, dirigida por Felipe VI, celebra un golpe de Estado que se fraguó en la Casa Real de Juan Carlos I. Y lo celebra solemnemente e invita a las instituciones de la democracia porque... ¿Por qué? Quizá porque contra lo que se dice fue un golpe, el 23F, exitoso. Ahí estaba el que había sido jefe de la Casa Real del Rey, Alfonso Armada. Ahí estaba el padrino militar del Rey emérito, Milans del Bosque, sacó los tanques en Valencia a la calle. Ahí había muchos militares y también muchos civiles, cuya trama siempre se ocultó. Se juzgó a algunos militares, pero el rey pidió, por favor, que no se les hiciera prácticamente nada. De hecho, poco después fueron indultados. Lograron parar las exhumaciones de los asesinados en la guerra, que impidió que mucha gente pudiera dar sepultura a sus seres queridos. Lograron también que comisiones y UGT firmaran por vez primera un acuerdo conjunto con la patronal. Lograron que entráramos en la OTAN. Lograron cargarse a Adolfo Suárez, porque le había salido respondón a Juan Carlos I. Cuando el Alzheimer se llevó su memoria, el emérito, tramposo, se hizo una foto abrazándose a Suárez, cuando había sido él el que lo echó del gobierno. Lograron también mucho dinero para las Fuerzas Armadas. Lograron que se frenara el desarrollo autonómico, la LOAPA, la LOAPilla, y de esos barros, los lodos, en nuestra estructura territorial de hoy. Y sobre todo, lograron que poco después, cuando el PSOE de Felipe González entró en el gobierno, lo hiciera disciplinado. El 23F fue un autogolpe, en un país que se había acostado franquista y se había levantado demócrata, pero que se llenó de gente en la calle protestando. Y resulta que, al decir de patronal, banqueros y oficiales del ejército, el pueblo iba demasiado lejos y había que refrenarlo. Los militares, los mismos que se opusieron a los demócratas de la Unión Militar Democrática, siempre defendieron, sin embargo, a los golpistas del 23F. Y cuando se planteó que se indultara a la gente de la OMD, ellos dijeron que si había indultos era para todos, es decir, indulto para los demócratas e indulto para los fascistas, algo parecido a lo que hizo después José Bono cuando invitó a un fascista y a un republicano, es decir, a un demócrata, a desfilar el 12 de octubre por las calles de Madrid. ¿Entendemos ahora por qué Vox, que viene del PP, celebra a un terrorista como Rodríguez Galindo? ¿Entendemos ahora por qué Macarena Olona se fotografía delante de la estatua vandalizada de Indalecio Prieto? Entendemos de dónde vienen los GAL. Entendemos por qué se celebra en Madrid una manifestación nazi. Entendemos de dónde vienen los Borbones. Entendemos por qué tenemos en España una democracia tan débil. Pues eso, desobedientes, que la Casa Real conmemora el 23F. Bienvenidas a la frontera. Derecha intensa. Venimos de un país donde hay militares retirados que pueden instar a fusilar a media España, donde la derecha puede instar a golpes de Estado, donde los medios de comunicación pueden insultar directamente a una parte del gobierno y curiosamente coinciden en momentos de profunda debilidad de los partidos, en concreto del principal partido de la derecha. Esta semana hemos visto que, al parecer, una vez que ya ETA no está matando, una vez que no hay violencia en las calles, que Podemos se convierte en un partido antisistema, dispuesto a prenderle fuego a este país. Han aprovechado un tuit donde no se hablaba en ningún momento de la violencia de Pablo Echenique
para plantear ese discurso poco comprensible. Y nada mejor que preguntarle al propio Pablo Echenique qué ocurre con este sinsentido. ¿Cómo estás? Un saludo y gracias por estar aquí en La Frontera. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer. Pablo, escuchas a los medios y dice que tú y Podemos están a favor de que se rompan escaparates, de que se vandalicen tiendas, de que se golpee a policías. Suena un poco raro. Bueno, es lo habitual, quiero decir. Estamos acostumbrados a que se digan falsedades sobre nosotros permanentemente. Esta es una más. Sacan un tuit mío de contexto en el cual apoyo las manifestaciones en favor de la libertad de expresión para plantear un falso debate. Porque no es ya que a mí me parezca mal que se quemen contenedores, cosa que es evidente, es que ese debate no existe en España. A nadie le parece bien en España que se quemen contenedores. Se plantea un falso debate para evitar el debate de fondo. El debate de fondo que es pues, que hay graves anormalidades democráticas en España que tienen que ver con la libertad de expresión, que yo creo que es la gota que ha colmado el vaso, pero que también tienen que ver con una situación de enorme precariedad y de falta de perspectivas de amplias capas de la juventud. Y en lugar de hablar de ese problema de fondo, que es un problema grave de nuestra democracia, se empieza a hablar de un falso debate de si los partidos democráticos estamos o no a favor de que se quemen contenedores, cosa que evidentemente es una estupidez. Y no me lo hacen solamente a mí, se lo hacen también al presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno tarda 3 días en salir en rueda de prensa a decir que le parece mal que se quemen contenedores, hay gente que está diciendo que tiene que salir antes, como si existiera la posibilidad de que al presidente del gobierno le podría parecer bien. Aquello es un falso debate, es más falsedades sobre nuestra formación política y es para evitar hablar de los problemas de fondo que tiene nuestro país, como siempre. Es que a quien yo he visto instigar a la violencia es, por ejemplo, a Vox, que a quien he visto negar la legitimidad del gobierno es, por ejemplo, al Partido Popular. Y creo que eso sí que es instar a la violencia. Sin embargo, parece que decir, oiga, fíjense que estando en contra de la vandalización de tiendas, estando en contra de agresiones a policías, estando en contra de la quema de contenedores, detrás, como tú planteas, hay cosas de fondo, que 1 de cada 2 jóvenes está en el desempleo, que no estamos hablando de las enfermedades mentales de los jóvenes, que son altas, no estamos hablando de los problemas de vivienda, sino que, como ocurrió con las marchas de la dignidad, cientos de miles de personas, al final hay violencia y de lo que se habla es de la violencia. Claro, esto además ya lo hemos vivido antes. Yo me acuerdo estos días de aquellos meses en los que los taxistas salieron a manifestarse porque Uber y Cabify, mediante competencia desleal, mediante pagar impuestos en paraísos fiscales, mediante precarizar a los choferes, estaban dejando sin trabajo a miles de taxistas. Y de repente, pues un par de energúmenos atacaron una VTC y las televisiones no paraban de emitir ese corte en bucle. Y yo en esa época hablaba con muchos taxistas y me decían, es que es terrible, es que nos están poniendo de violentos y están repitiendo en bucle el mismo corte audiovisual y nos están intentando criminalizar. Esto ya lo hemos vivido y es una repetición de cosas que ya hemos vivido. ¿Por qué esta semana? Yo esta mañana escuchaba a la cadena SER directamente a Àngels Barceló llamando mentiroso repetidas veces al vicepresidente del gobierno, algo que se me escapa que sea normal en una democracia, o a Ignasi Guardians, que viene de Convergencia i Unió, viene del puyolismo, decir que Podemos se deleita en la violencia. Pablo Iglesias desvía el foco hacia los medios de comunicación, a los que nos acusa de no abordar el fondo del problema, algo que es absolutamente falso. Dice el vicepresidente del Gobierno que mientras hablamos de la violencia, no hablamos de la raíz del problema. Miente con esta afirmación. Se puede hablar de las dos cosas, como hacemos cada día. ¿Por qué esta semana esta cortina de humo de intentar acusar a Podemos de apoyar a los violentos para no hablar de qué? Para no hablar, por un lado, de los problemas de fondo, como comentaba, en esta semana se estaba debatiendo, al principio de esta semana, si había o no una
plena normalidad democrática en España. Se estaba debatiendo de esto y la mayor parte de la gente piensa que no la hay. La mayor parte de la gente piensa que no la hay, cosa que es evidente cuando vemos pues, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diciendo que Podemos no puede estar en el gobierno, cuando vemos al rey emérito fugado en una isla de lujo en Abu Dhabi, cuando vemos que se mete a un rapero en prisión. Estaba teniendo lugar este debate y de repente pues, empezamos a hablar de una absurdez, y es de quién está o deja de estar a favor de que se quemen contenedores cuando es evidente que ese debate no existe en la sociedad, excepto, si me apuras, como decías antes, pues la ultraderecha. El único partido aquí que se ha hecho un selfie al lado de una estatua vandalizada es Vox. Es Macarena Olona, que se hizo un selfie al lado de una estatua vandalizada. Entonces, digamos, a lo mejor Vox apoya el vandalismo, pero desde luego plantear un falso debate en el cual se pide al presidente del gobierno que diga explícitamente que le parece mal que se quemen contenedores, pues evidentemente es una estrategia para no hablar de los problemas de fondo, de anomalías democráticas, materiales y también de derechos fundamentales que hay en nuestro país. Ahora que viene el aniversario del 23F del intento de golpe de Estado, que se hizo en el entorno, por cierto, de la Casa Real, con Tejero, con Milans del Bosch, con Armada, hemos escuchado intervenciones parlamentarias de diferentes partidos políticos criticando en aquel entonces la participación de parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en lo que fue el golpe del 23F. Hemos visto ahora a Vox defendiendo a Rodríguez Galindo, una persona condenada, ¿no?, por terrorismo de Estado. Hay una parte de Vox que quiere hacerse fuerte, ¿no?, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Tenemos que preocuparnos al respecto? Sí, y yo creo que hay que apoyar a los sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son demócratas y que saben perfectamente que es vital que en una democracia la ciudadanía confíe en la policía. Y esos sectores existen y me consta que están preocupados. Y cuando nosotros criticamos que se mutile un ojo a una manifestante en una manifestación, nosotros estamos defendiendo pues, una policía democrática. Estamos defendiendo a esos agentes que entienden que su servicio público, proteger a la ciudadanía, independientemente de lo que piense cada ciudadano, es lo primero. Y efectivamente estamos viendo movimientos por parte de la ultraderecha para dañar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el sentido de apropiarse de algo que es, como digo, un servicio público y en que debería ser un servicio público que proteja a todos y a todas. Hemos visto diferencias en cómo se gestiona una manifestación neonazi en Madrid o cómo se gestiona una manifestación de vecinos de Vallecas que defienden la sanidad pública. Y señalar esas diferencias y explicar que hay que subsanarlas y que hay que mejorarlas, yo creo que es proteger la función democrática, la función pública de las fuerzas en cuerpos de seguridad del Estado. No ayuda que se genere la sensación de que si eres cayetano no cobras y que si eres vallecano cobras. Es decir, se está generando la sensación de que, por ejemplo, los antidisturbios no traten igual a un tipo de ciudadanía que a otra. Eso es peligroso y decirlo y plantear que eso hay que mejorarlo y que esa sensación es mala para la democracia es proteger, como decía, la función democrática de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además, yo aquí, a mí siempre me gusta explicar una cosa, y es que los multimillonarios no necesitan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque viven en urbanizaciones perimetradas, porque se pueden pagar seguridad privada. Quienes necesitamos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sean un servicio público somos la gente normal, la gente
trabajadora, y creo que eso hay que defenderlo, y creo que hay que cuidar y apoyar a los agentes demócratas que entienden esto así y en que me consta que están también preocupados por esto que se está viviendo. En torno al 90%, tengo entendido, de las intervenciones de la policía son para ayudar, ¿no?, a gente con algún tipo de problema. Pero claro, cuando algunos sindicatos policiales vinculados a la extrema derecha hacen como la Asociación Nacional del Rifle, que celebran, por ejemplo, como en Linares, ¿no?, que un policía haya tenido un comportamiento ajeno, ¿no?, a lo que es llevar una placa con un padre y su hija, pues daña a todo el cuerpo, ¿no? O sea, que la extrema derecha, que quiere hacer valer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el fondo les está dañando. Sí, yo creo que el tuit de Macarena Olona defendiendo pues, que la fuerza en cuerpo de seguridad del Estado golpeen a manifestantes, hace poco ha puesto un tuit en esa dirección, o el tuit de un miembro del PP mostrando un camión antidisturbios, animando a que se disparen con cañones de agua a los manifestantes. Creo que eso no es bueno para la policía, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo nací en Argentina y vine a España hace mucho tiempo ya, y una de las cosas que noté un cambio pues fue en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En España son mucho más democráticas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en el país donde yo nací. Y a mí siempre me ha dado confianza acercarme a un agente, pedirle ayuda, que me acompañe a un sitio si tengo que ir, que me indique una dirección. A mí en España siempre me ha dado confianza, y creo que eso no se puede romper. Y creo que si la ultraderecha rompe esa confianza entre la ciudadanía y la policía y la Guardia Civil, está haciendo un daño enorme, por un lado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por otro lado a la democracia. Nos contaba el otro día aquí en el programa Jorge Stringe, que fue uno de los que inauguró la sede, ¿no?, de Génova, que esa sede la pagó el Banco Santander, y que ahora, después de las elecciones catalanes, el Banco Santander se la ha quitado, porque no hay previsiones de que puedan ganar las elecciones y que por tanto puedan pagar las deudas, y por tanto una sede que estaba ya embargada se la han retirado. ¿Puede algo tener que ver el resultado de la derecha en Cataluña con esta sensación de crispación que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación? Sin duda, sin duda. En Cataluña hemos visto cómo pues, Vox ha sorpasado tanto al PP como a Ciudadanos. Ciudadanos ha pasado de tener 36 diputados en el Parlamento a tener 6, y el PP ha bajado. Y Vox ha subido y ha sorpasado a ambos. Yo no estoy de acuerdo en decir que la extrema derecha ha aumentado en Cataluña, porque yo creo que tanto Ciudadanos como el PP se han comportado como partidos de extrema derecha en Cataluña. Y si sumamos lo que tenía Ciudadanos y lo que tenía el PP de García Albiol, no olvidemos, sumaban 40 escaños. Y ahora Vox, Ciudadanos y PP suman 20. Con lo cual el número de diputados de extrema derecha en Cataluña se ha dividido por 2. Pero es verdad que en ese espacio de la foto de Colón, pues Vox ha tomado la delantera a PP y a Ciudadanos en Cataluña. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, pues ha provocado que Ciudadanos entre en una situación prácticamente de desguace. De hecho, en los mentideros de la Corte ya se habla abiertamente de una OPA hostil por parte del PP a Ciudadanos, y ha exacerbado algo que ya venía pasando, y es que Casado está todo el tiempo mirando por el retrovisor a lo que dice Abascal. Creo que es evidente que, bueno, pues la radicalización de los 3 partidos de la foto de Colón tiene que ver con lo que ha pasado en Cataluña. El Partido Popular ha salido prácticamente celebrando un supuesto acuerdo con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que dejaría fuera a Unidas Podemos. Bueno, esta misma mañana Moncloa lo ha desmentido. Es decir, Teodoro García Egea ha mentido en la COPE.
Moncloa lo ha desmentido y la única duda es si ha mentido para sabotear el acuerdo, cosa que podría ser, porque a PP le conviene el actual Consejo General del Poder Judicial, dados los casos de corrupción que tiene en el horizonte, o si ha mentido para protegerse de que Abascal los llame derechita cobarde por pactar con el gobierno socialcomunista. No sé por qué motivo ha mentido esta mañana Teodoro García Egea, pero ha mentido. Es evidente que el socio de coalición, que Unidas Podemos, va a formar parte de ese acuerdo. Se está planteando la posibilidad de que el jueves el Consejo General del Poder Judicial renueve algunos cargos judiciales. Pues otra anormalidad democrática más en nuestro país. Es evidente que si pues, uno de los tres poderes está en funciones, está con el mandato caducado desde hace 2 años, pues no debería tener plenas competencias. Cuando el Parlamento, el Legislativo, está en funciones, no tenemos plenas competencias. Cuando el Ejecutivo está en funciones, no tiene plenas competencias. Y sin embargo, cuando el Poder Judicial está en funciones, tiene plenas competencias para nombrar jueces vitalicios. Esto, evidentemente, es una anormalidad democrática y la prueba de que es así es que hay una ley tramitándose en el Congreso de los Diputados, firmada por el PSOE y por Unidas Podemos, para subsanar esa anormalidad democrática. Si el PSOE no pensara que es una anormalidad democrática, no hubiera presentado junto a Unidas Podemos esa ley. Hemos dicho durante la transición que España era el único país donde podía ser demócrata sin ser antifascista. La palabra antifascismo sigue generando en la derecha pánico. Sí. Preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. Cuando es normal en toda Europa que las fuerzas democráticas, la socialdemocracia, el presidente del Parlamento Europeo se reivindique antifascista, pues aquí efectivamente hay un intento de criminalizar el antifascismo, como por cierto hemos visto estos días. Con la ley trans es la primera vez que una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista impugna en términos de libertades individuales, ampliando el espectro al Partido Socialista. ¿Cómo está esa polémica que la ciudadanía normal tiene dificultades para entender? Yo creo que es una polémica artificial. Para mí el dato fundamental es que la autodeterminación de género, tal y como figura en el anteproyecto planteado por el Ministerio de Igualdad, por el Ministerio de Irene Montero, figuraba exactamente igual en 2019 en una ley que apoyó tanto el PP como el Partido Socialista. Creo que es un debate artificial que tiene que ver, aunque sea duro decirlo, con que el Ministerio de Igualdad pues, está en manos de Unidas Podemos. Creo que tiene que ver con esto, porque la mayoría del pueblo español apoya que las personas trans, que son gente que vive una vida muy difícil, en lo material, en lo psicológico, en lo vital, tengan derecho a ser quienes son, a decidir ser quienes son y a tener una vida un poco mejor. Una última pregunta. Las discusiones con el Partido Socialista tienen que ver con el ingreso mínimo vital, con la regulación de los alquileres, con la investigación de la fortuna del rey emérito, y parece que esos choques son inevitables. Se están presentando estas disputas como elementos que debilitan al gobierno de coalición. Sí, y es peligroso. Yo lo decía estos días, hay quien insiste en llamar a las naturales diferencias en un Parlamento plural y en un gobierno en coalición, hay quien insiste en llamar a esos debates conflicto, tensión, guerra, batalla, y creo que ese es un discurso profundamente antipolítico, porque de las diferencias y del debate en democracia surgen 2 avances. Surgen de ahí, de las diferencias
sanas, legítimas, de opinión y de posición política. Pero esa confrontación está alimentando que muchos sectores de la derecha, mediática o política, estén planteando es el momento de que Unidas Podemos salga del gobierno. No solamente la derecha, también medios progresistas. Están llamando conflicto, llamando batalla, diciendo que el debate y las diferencias es algo terrible. Y creo que eso pues es argumentario para la extrema derecha, como muy bien has dicho, para intentar tumbar el gobierno de coalición, pero creo que es algo todavía más grave. Creo que eso pone una autopista para que en algún momento en España pueda haber un Trump. Puede haber un Trump que pueda gobernar. Es un discurso profundamente antipolítico. Si nosotros empezamos a aceptar que el debate y las diferencias en democracia es algo malo, es algo negativo, estamos disparando directamente contra los fundamentos del sistema democrático. Es un discurso profundamente antipolítico que yo espero que acabe en algún momento en nuestro país, porque si no acaba y si se sigue haciendo este discurso, los mismos que hacen este discurso, cuando llegue un Trump a España dirán, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Déjame preguntarte, corriendo, yo siempre explico a mis alumnos que el momento más luminoso del Partido Socialdemócrata Alemán, con Willy Brandt, gran celebridad para el Partido Socialista, diferenciaba la tarea del gobierno, la fracción parlamentaria y el partido. Y muchas veces el partido y la fracción parlamentaria no estaban de acuerdo con el gobierno. Y aquí tengo la sensación de que cuando Podemos hace eso, se monta un escándalo. Sin embargo, no sé si el Partido Socialista tendría que discutir también con Unidas Podemos y que no sea una discusión solamente del gobierno con el partido Unidas Podemos, en este caso en concreto con Podemos. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, creo que de hecho no únicamente nos pasa a nosotros, creo que eso también le pasa al PSOE. A veces no coincide la opinión de algunos ministros del PSOE con lo que piensa el PSOE o con lo que piensa el grupo parlamentario socialista. Pero ahí no se hacen escándalos, ¿no? Ahí no se hacen estas discusiones como esta mañana he escuchado que decía Echenique es el portavoz de una parte del gobierno, decía uno de los contertulios. Yo de momento estoy en el Poder Legislativo, estoy en el grupo parlamentario de Unidas Podemos y no formo parte del gobierno, aunque demos apoyo al gobierno desde el Congreso, ¿no? Creo que eso es algo que le pasa a todos los partidos, le pasa al PP, le pasa al PSOE y ocurre lo de siempre. Cuando algo totalmente normal que le pasa a todos los partidos, le pasa también a Unidas Podemos, pues lo utilizan para hacer escándalos y atacarnos. Pero es normal que los miembros del gobierno necesiten adoptar una actitud más institucional, que haya algo más de libertad política en los grupos parlamentarios sin que el partido, que está muy conectado con la sociedad civil, pues pueda permitirse otro tipo de discurso y otro tipo de planteamientos. Esto es normal en el PP, en el PSOE y también en Unidas Podemos. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, secretario de programa de Podemos, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Un placer. Por cierto, en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero sigue habiendo, ¿no?, gente acosando, instigando, intentando hacer la vida imposible. No hemos visto esto en ningún otro partido político en la historia de la recuperada democracia. Y parece que eso no es violencia, ¿verdad? En fin, muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Un placer, Juan Carlos. Es medalla de oro en el lanzamiento de bala masculino. El Partido Popular sigue intentando desviar la atención de su fracaso en Cataluña, porque su fracaso en Cataluña con el sorpaso de Vox es la constatación de que sus principales valedores, los bancos, ya no confían en que la derecha vaya a ganar unas elecciones y gobierne en una larga temporada. Así que si la semana pasada tuvo que entregar su sede, en esta propone ilegalizar a Unidas Podemos. ¿Por qué? Pues por alentar la violencia en las protestas por la libertad de expresión. Bueno, el primero en sugerirlo ha sido el propio Pablo Casado, ayer domingo en Twitter. Las fuerzas y cuerpos de seguridad arriesgan su vida por defender la nuestra, la ley y la libertad. Sánchez debe cesar a los ministros que justifican la Kale Borroka. Y hay que recordar que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan
la violencia. Ay, de nuevo la ley de partidos, como en los viejos tiempos, qué nostalgias. Eso demuestra que el Partido Popular anda muy nervioso y sabe que la única manera de volver a tener una oportunidad electoral es prohibiendo muchos partidos. Y está dispuesto a todo con tal de hacer desaparecer, en primer lugar, a Unidas Podemos del mapa político. Que se encargue de esto Clemenza. Que parezca un accidente. ¿Cuántas veces no habremos escuchado esta frase en películas de la mafia? Incluso pueden decir ahora, para modernizarse, que parezca algo legal. Claro, y para que parezca algo legal, nada mejor que recurrir a aquella ley de partidos creada por Aznar en 2002, hecha la carta, con el fin de legalizar a Batasuna. Ahora les sobra muchos partidos, entre ellos Unidas Podemos, un molesto grupito que amenaza el statu quo vigente en España desde antes de Fernando VII. La cosa dicen que ha pasado de castaño oscuro y tiene que actuar. Resulta que los que reclamaban hace 10 años democracia hoy amenazan los privilegios de los poderosos porque están en el gobierno. Con la ley de partidos pasa como con la Constitución, que te interesa por partes. Y una cosa es defenderla y otra luego cumplirla. Aplicando la ley de partidos, quien debería estar prohibido es, a todas luces, el Partido Popular. Jueces y policías han calificado a este partido de organización criminal y tiene todavía a centenares de corruptos condenados o imputados. Es verdad que luego terminan en la cárcel de vez en cuando los del PP, pero también a veces sus pobres asistentes de las secretarias generales, subalternas, acusadas no de falsificar un acta en favor propio, sino de su jefa. Ay, ay, ay. El artículo 9 de la ley de partidos lo dice con absoluta rotundidad. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. ¿Cómo? Pues mediante algunas conductas realizadas de forma reiterada y grave. Cuidado, que lo ha dicho Bárcenas. El Partido Popular lleva más de 20 años dándole patadas a la esencia del principio democrático, yendo dopados a las elecciones con dinero obtenido de contratos públicos. ¿Y acaso no vulnera también los principios democráticos crear una policía patriótica con el fin de acabar con el adversario político? ¿Es que acaso no vulnera los principios democráticos y de forma reiterada y grave la corrupción y la caja B del Partido Popular? ¿Acaso sus amigos de Vox, de una gente que estaba antes en el Partido Popular, no han dicho o hecho nada que vulnere los principios democráticos? Por ejemplo, apoyar a terroristas, condenados como tales, como Rodríguez Galindo, o gente, eurodiputados como Germán Terç, que han pedido directamente un golpe militar en España. Cuidado con abrir la caja de los truenos, Pablito, porque a veces las leyes son como un boomerang que se te vuelve en contra y te da en la cabeza. Aunque el PP, ahora que tiene que devolver la sede que le compró el Banco Santander, igual está pensando, pues nada, devolvemos la sede, nos cambiamos el nombre y así parecemos nuevos. Pero no, volverían a acordarse seguramente en unos meses de Franco, volverían a decir que es que todo es ETA, regresarían a sus amistades peligrosas. ¿Recordáis cómo termina el Buscón de Quevedo? Nunca mejora su estado, que muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Toma nota, Casado. Hasta mañana, desobedientes.